Aleluya, aleluya, alabado sea el Señor. Dios los bendiga, amados hermanos en Cristo. Son las 7 de la noche, lunes 7 de la noche, y es hora de la mesa redonda. A mi lado, como siempre, mi compañera Rodi López Vázquez. Amén, amén, como siempre, ¿verdad? Gracias a Dios, siempre agradecida de la oportunidad de parte del Señor que nos da y nos concede, porque no solamente que Él nos regala la vida, ¿verdad? Dice su palabra que Él pone el sentir como el querer hacer las cosas, y damos gracias al Señor porque pues nos da esta oportunidad de poder estar una vez más, un lunes más, un programa más, pero con una bendición más, que es aprender de la palabra, y siempre agradecido de todos aquellos que pues nos brindan su apoyo, aquellos, ¿verdad?, que lunes a lunes están ahí por ahí el like, y sobre todo siempre llamamos, ¿verdad?, a la reflexión del poder compartir, porque nunca sabemos, ¿verdad?, a qué vida nosotros podemos estar alcanzando, ¿verdad? El hecho de compartir siempre abre la posibilidad de llegar a otras vidas. Amén. Amén, amén, y siempre estamos más que agradecidos porque usted es parte de esta plataforma y ya estamos cerca de los 3 años. Estamos cerca del 3er aniversario, así que pedimos a los hermanos, entre también a YouTube y suscríbase en el Ministerio Ministerio La Mesa Redonda, y Pastor Valentín Reyes, Rodi López Vázquez, y ahí podrá encontrar también una enciclopedia de trabajos ministeriales, predicaciones y enseñanzas. Así que en esta noche tenemos un tema, yo sé que muy bueno. Sabemos que la palabra de Dios es vida y como tal será de bendición para cada individuo, cada hermano, cada hermana que la reciba. Y nos hemos estado gozando con la palabra del Señor también. Así que rápidamente un saludo al pastor en Puerto Rico, en Camuy, Puerto Rico, el pastor Juan Ernesto Ramos, su compañera María de Lourdes Soler, amén, y la congregación La Pesca Milagrosa allá en la comunidad, en el barrio Puentes, amén, en Camuy, Puerto Rico. Bendecidos sean todos los hermanos, la congregación. El pastor también, mi amigo Freddy Molina, su compañera Sandra Santana y la congregación Un Nuevo Pacto, allá en el 1202 del Skipper Road, en Tampa, allá en el norte de la ciudad de Tampa. Dios les bendiga a usted y a cada uno de los hermanos, la congregación. Amén. También queremos saludar al pastor Edwin Rodríguez, amén, y la congregación Camino a la Santidad, allá en el 1805 de la avenida Albany, en Tampa, Florida, allí al lado de la autopista 275, allá yendo para el sur de Tampa. Así que a los hermanos que estén buscando dónde congregarse, aquellos que se han retenido alguna vida en la ciudad de Tampa, que quiera encontrar un lugar donde poder congregarse, puede comunicarse con nosotros a este mismo ministerio La Mesa Redonda, dejarnos un mensaje, y con mucho placer, con mucho gusto, en el nombre del Señor, estaríamos buscando y haciéndole una referencia, ¿verdad? Dándole a usted una dirección, un número donde usted pueda comunicarse con el pastor en el área donde usted vive, reside, para que pueda también congregarse y escuchar la palabra del Señor y ser parte de la iglesia de Cristo, que pronto nos vamos con el Señor. Así que ya pronto, más adelante, estaremos también dando otros anuncios, pero en esta noche voy a darle la parte a mi compañera, que yo sé que está ansiosa por emprender, por comenzar a presentar el tema que tenemos de hoy, en esta noche, con Josué, ese varón esforzado y valiente, Josué. Así que mi compañera Rodi, con el tema de esta noche. La vida de Josué vamos a escudriñar esta tarde, ¿verdad?, con la ayuda de Dios y a través de la palabra. Fíjese que la Biblia nos da grandes enseñanzas de muchas maneras, ¿verdad? La misma palabra dice que todo esto quedó escrito para ejemplo nuestro, para aplicación nuestra,
y pues para que veamos, ¿verdad? El resultado bueno que tuvieron algunas personas y claro, imitarlo cuando es positivo. Pero también hay ejemplos en la palabra del Señor que nos han quedado de personas que obraron mal y desde luego tuvieron un mal resultado. Y desde luego, ¿verdad? Somos llamados pues a no imitarlos, porque obviamente si seguimos los pasos de aquellas personas que terminaron mal, pues por lógica también nosotros vamos a acabar mal, ¿verdad? Porque ya es un ejemplo que estamos siguiendo. Y esta tarde vamos a hablarle de la vida de Josué, ¿verdad? Que a Josué, un líder, un caudillo, un soldado, un servidor que aceptó con mucha valentía la encomienda que se le había dado. Si bien es cierto que fue a través de Moisés, ¿verdad? Moisés es el que hace pues el ungimiento, podríamos decir, como lo acostumbraban los profetas en el antiguo tiempo, sobre la vida de Moisés. Cabe aclarar que no fue Moisés que lo eligió, sino que fue Jehová quien eligió a Josué como el sucesor de Moisés. Moisés ya le había sido dicho por parte de Jehová que iba a morir pronto, ¿verdad? Moisés salió con una encomienda, no solamente el libertar al pueblo de Israel, que fueron esclavos 400 años, dice la palabra, ¿verdad? En la tierra de Egipto. Y Moisés, de parte de Dios, tuvo esta gran misión, ¿verdad? El libertarlos, el sacarlos de Egipto, y pues el propósito era llevarlos a la tierra prometida que Dios ya les había, valga la redundancia, dado esa promesa que iban a llegar a Canaán, a la tierra prometida. Pero vemos que no fue a través de la vida de Moisés que se llevó a cabo, ¿verdad?, el poseer la tierra de Canaán, sino es a través de la vida de Josué que se lleva a cabo esta conquista. Pero fíjese que me parece tan interesante el cómo fue elegido Josué, como le decía, que no fue por elección de Moisés, no fue por preferencia de Moisés o por favoritismo de Moisés. La palabra nos da a entender, ¿verdad? Y nos da mucha referencia que Josué fue servidor de Moisés durante esos 40 años que vagaron en el desierto. Josué estuvo al servicio de Moisés. Y fíjese que, pues, Moisés pudo haber tenido una gran referencia de la vida de Josué, puesto que si era su servidor, miraba el cómo se comportaba, ¿verdad? Sabía personalmente mucha manera de ser de Josué. Sin embargo, vemos que cuando Jehová le dice a Moisés que iba a partir, ¿verdad? Que en otras palabras, que iba a morir, ¿verdad? Josué hace un diálogo con Dios, hace una petición, y es que se necesitaba levantar un líder para la nación. Se necesitaba levantar a alguien que siguiera conduciendo a la nación hasta llegar a la tierra de Canaán. Y fíjese que esto me parece tan bello en esta historia, porque como le decía, no vemos que Moisés haya sugerido a Josué. Muchas veces escogemos líderes o escogemos ciertos cargos, no solamente dentro de las congregaciones, muchas veces en la empresa donde trabajemos, nos damos cuenta que a veces se escogen, ¿verdad? Personas encargadas o un nuevo gerente o un nuevo encargado de cierta área, pero lastimosamente a veces vemos que muchas veces se elige a una persona por favoritismos. A veces se elige a una persona porque pues me agrada mucho su manera de ser, o me agrada mucho su comportamiento, o simplemente porque considero que la persona es muy afín a mis ideales o a mis conceptos.
Y esto no fue el caso en la vida de Josué. Y le quiero leer, ¿verdad? En Números 27, su capítulo 27, el versículo 18. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Vemos que fue por voluntad de Dios, ¿verdad? A pesar de que Josué era servidor de Moisés, a pesar de que podía tener la mejor de las referencias de parte de su líder, vemos que fue Dios quien elige a Josué. Pero hay alguna frase en todo esto que también me gustó tanto y quisiera resaltarla. Dice la palabra del Señor: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Y podemos hablar mucho de esto, ¿verdad? De su manera de ser de Josué. Pero antes de entrar a esa parte de su manera de ser de Josué, voy a dejar hasta acá el comentario. Amén. Amén, amén. Y son detalles, amén, preciosos de la palabra del Señor en los que estamos entrando y queremos continuar. Quiero continuar con saludos y quiero saludar a mi hermano, el evangelista Edgardo Vélez, su compañera Marisol Rodríguez. Dios les bendiga y agradecemos siempre ese apoyo y respaldo, y el que sobre todo también comparta la plataforma. No se quede con esta plataforma, este manjar, usted nada más compártala. Nunca sabemos a quién vamos a alcanzar con la palabra del Señor. Quiero saludar también de una manera encarecida a mi compañero en el ministerio, Pastor Wilfredo Ginés, allá en Day City, y su congregación como las aguas del río, toda su amada familia allá en Day City, varón esforzado y valiente para adelante y para el cielo. Quiero saludar también de una manera especial a mi compañero en el ministerio, el matrimonio Luis Pavón y Mili Santiago, siempre orando y deseándoles siempre lo mejor. Esperamos que esté en el hogar, amén, y nos dejen saber para poder pasar por allá en estos días, así Dios permita. Amén, Dios les bendiga. Ellos son los pastores de la congregación Mahanaim en el área de West Tampa. Amén, Dios les bendiga a cada uno de ellos y la congregación, al pastor Dionides Pantojas en Baracoa, México, su amada familia y congregación. Dios les bendiga. Al pastor Carlos Rodríguez allá en El Salvador, en Centroamérica, allá en la comunidad San Isidro. Dios les bendiga a su amada familia y también la congregación. Y más adelante continuamos con saludos. Amén. Es verdad que como seres humanos es cierto que nos gusta también traer nuestros puntos de vista y opiniones en lo que se refiere a la palabra del Señor, sobre todo cuando estudiamos la palabra, porque ese es el propósito de la palabra. Dios quiere que la estudiamos. Dios es la palabra, Dios es el verbo, y si no estudiamos la palabra estamos ciegos. Estamos ignorantes del conocimiento, del poder, del plan de Dios, de su amor, de su bondad y misericordia para cada uno de nosotros, para la humanidad entera. Amén. Y por eso necesitamos abrir este libro, llamado la Biblia, esta biblioteca de libros espirituales, inspirados por Dios, escritos por el hombre. Amén. Pero inspirados por Dios, a través del Espíritu Santo, capacitó a 66 hombres para que escribieran esta palabra. Amén. Y nosotros estamos agradecidos que hoy en día tenemos un testimonio vivo de quién es nuestro Dios, creador del cielo y de la tierra y cada uno de nosotros. Y podemos opinar, podemos expresar, podemos también diseñar a través del Espíritu, pero sobre todo comunicar lo que recibimos nosotros
a través de la palabra cuando la estudiamos en oración y guianza del Espíritu. Y está bien que alguien diga, bueno, pero Moisés tuvo tiempo para escudriñar, para analizar y valorar el carácter, evaluar el carácter de Josué. Y eso está muy bien porque eso es necesario. Pero tenemos que reconocer a través de los versos bíblicos dados por mi compañera que fue Dios el que lo escogió. Pues claro, sí, el hombre también tiene el privilegio de ser parte del propósito de Dios. Y en este caso Moisés tuvo el privilegio de que Dios escogiera a un hombre del carácter de Josué para que fuera su asistente. Y no solamente su asistente, en un momento vamos a entrar en lo que era el carácter de Josué, no solamente como persona, pero también en la palabra del Señor. ¿Cuántas experiencias, cuántos, podemos decir así, momentos y situaciones claves en lo que es la vida de esta nación, desde que salió de Egipto en esclavitud hasta que llegaron y entraron a la tierra prometida y comenzaron a conquistarla? ¿Verdad? Es una historia hermosa de un hombre que comenzó y terminó su vida en Dios. Un hombre que comenzó y no se desvió. Un hombre que comenzó y terminó su carrera. Y eso es un gran ejemplo para nosotros, obreros, pastores, ministros, líderes en cualquier posición en el ministerio. Debemos de leer historias y repasarlas en toda la escritura de este carácter, no solamente de Josué, pero de todos los hombres que Dios escogió para llevar a cabo su propósito, ¿verdad? Sea para escribir la palabra, como para liderar, como para evangelizar, como misioneros. Es nuestra responsabilidad mirarnos en la escritura a través del carácter de estos hombres como un espejo, para que nosotros, ¿verdad?, nos sacudamos, ¿verdad? Y nos mantengamos en la brecha. Hay un libro llamado el libro de Hebreos, donde hay una nube de testigos en el capítulo 11, el que llamamos el Salón de la Fama de la Fe, donde hay una lista de una nube de testigos, hombres del Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento, en el libro de la gracia, fueron señalados y presentados por su fe. Yo sé que también nosotros, ¿verdad?, un día vamos a estar con ellos. Amén. Y aunque nuestra historia se está escribiendo aún, ¿ve? Porque el libro de los Hechos no tiene un fin, porque la iglesia es la que está operando hasta que Cristo venga. Nosotros ahora, como ellos en el Antiguo Testamento y como la iglesia primitiva al comienzo de la era cristiana, nosotros continuamos la labor, llevamos a cabo el trabajo, el cual aún no ha concluido, ¿verdad? Y como dije anteriormente, y hago énfasis de la iglesia hasta que el Señor venga, porque esa es nuestra responsabilidad. Pero es necesario que no nos olvidemos, ¿verdad?, no solamente del carácter de estos hombres que dejaron ejemplo para nosotros, pero sobre todo la palabra del Señor, sus fundamentos bíblicos, los fundamentos de la fe. Porque no debemos claudicar, no podemos claudicar y mucho menos poner al lado la verdad de la palabra de Dios en nuestros días, que tanto está sufriendo por falta del carácter de un número de hombres y de mujeres que se han levantado con un evangelio moderno, con un evangelio que no tiene principios, que no tiene fundamentos. Simplemente han tomado la palabra de Dios y han continuado usando esa palabra como si ellos estuvieran predicando la verdad del evangelio, pero lo que vemos es apostasía, lo que vemos es un carácter el cual viven como placen, viven como quieren, no están dando un testimonio de lo que es verdaderamente un hombre y una mujer de Dios que se somete a la palabra de Dios y vive la palabra de Dios. Vemos lugares que parecen, como dicen en Puerto Rico, parecen igual que una discoteca. Se vive, se camina igual como si estuvieran viviendo para el mundo. Y la palabra de Dios dice que aunque Él nos ama como somos,
Él nos llamó y nos rescata para transformarnos, porque ahora en Cristo somos nuevas criaturas y las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. Y el que viene a Cristo, Él no lo echa fuera, pero lo transforma y lo hace una persona de carácter, lo transforma en una persona que se aparta del pecado y del mundo y sus placeres y se convierte en un hombre y un líder de Dios en el hogar, en la comunidad, en el lugar donde trabaja, donde va a hacer compra, donde quiera que se para. Un hombre de Dios que ama y teme a Dios, el Espíritu Santo que mora en él, da testimonio por su carácter, por su comportamiento, por su manera de hablar, por su manera de tratar al prójimo. Hay una diferencia entre lo santo y hay una diferencia entre lo tibio. Hay una diferencia entre lo santo y hay una diferencia entre el pecador. Amén. Y lo dice la palabra y yo lo respaldo y como lo dice, lo repito. Esa es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad. Así que en esta noche estamos hablando de un hombre en el cual, aunque también puede que haya cometido errores en algún momento, no por eso su testimonio debe ser puesto en duda, como está sucediendo en nuestros días, que también porque personas que solamente se fijan en lo que, en el error o en las debilidades o en las faltas, pues ya comienzan a señalar y a murmurar y a difamar y dicen, ese hombre no es de Dios, esa mujer no es de Dios, y se equivocan, porque el Señor es nuestro abogado en gloria que intercede por nosotros y podemos cometer un error y nos arrepentimos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El privilegio que no tiene el pecador, que no tiene la fe en Cristo, que no tiene un abogado en gloria, sino que vive en sus placeres, no puede disfrutar el beneficio de lo que es la restauración cada día, de lo que Dios y la transformación que va haciendo en nosotros. Así que yo paso la parte. Pero en Josué dice la palabra, ¿verdad? Había espíritu. Fíjese que, hablando del carácter de Josué, a veces los hombres nos justificamos mucho de acuerdo a nuestro entorno que vivimos, de acuerdo al comportamiento de las personas que nos rodean. A veces justificamos esa parte y decimos, no, pero pues si todo el mundo se porta mal, pues a mí como que también me da derecho a portarme mal. Josué, de acuerdo a la palabra del Señor, dice que el pueblo de Israel durante vagó en el desierto, esos 40 años que vagó en el desierto, desafortunadamente no tuvieron el mejor de los comportamientos, ¿sabe? De acuerdo a la palabra del Señor, dice que fue una generación dura, fue una generación que no reconocía el poder de Dios, una generación que se quejaba por todo, una generación que a pesar de que miraban los milagros, los prodigios, las obras que Dios hacía a través de su siervo Moisés, es más, la palabra dice que no ha habido ningún otro varón que haga milagros y prodigios de la manera como Dios los hacía a través de la vida de Moisés. Y sin embargo, el pueblo de Israel, ¿verdad?, eran una generación tan dura de corazón que no glorificaban a Dios en todo eso. Siempre había quejas, siempre había esa rebeldía, siempre había ese inconformismo, ¿verdad? Siempre no había un corazón agradecido, pero no así en la vida de Josué. Josué, la palabra del Señor dice que era un varón en el cual había espíritu. Y fíjese que nos habla mucho de su carácter, un hombre determinado. Cuando Josué van a entrar a la tierra prometida, hay una frase que todos conocemos, ¿verdad? Los que hemos asistido a la iglesia, muy conocida esa frase, mi casa y yo serviremos a Jehová. Esa frase, ¿verdad?, él se la menciona a la nación de Israel, dándoles la opción. Ustedes se determinan a quién quieren seguir, pero yo me he determinado
¿verdad? Que mi casa y yo seguiremos a Jehová, serviremos a Jehová, ¿verdad? Jehová le hacía a Josué un recordatorio: esfuérzate y sé muy valiente. En el capítulo 1 del libro de Josué, usted encuentra esa frase muy repetitivamente, ¿verdad? Solamente esfuérzate y sé valiente y yo voy a estar contigo. Solamente esfuérzate y sé valiente. Proponte a cumplir las ordenanzas que yo te doy y voy a estar contigo. Vemos en el carácter de Josué, amigo que nos escucha, hermano que nos oye, ¿verdad? Que era un hombre determinado, un hombre muy positivo, ¿sabe? A pesar de la adversidad, no se dejaba ganar por la vista, sino que su confianza estaba puesta en ese Dios que él, a través de esa cercanía con Moisés, había experimentado mucho el poder de Dios, la grandeza de Dios, y Josué tenía eso en su corazón. Y lo podemos ver cuando Moisés lo manda a reconocer la tierra de Canaán. De los 12 príncipes que fueron elegidos de la nación, dentro de ellos la palabra del Señor dice que iba Josué y Caleb. Y cuando regresaron, vemos, ¿verdad?, la postura de los otros 10 príncipes, que fue una postura muy negativa, una postura de desánimo, de desaliento, que influyó en la nación, no para bien, pero no fue el caso de Josué y Caleb. La palabra del Señor dice que los otros príncipes decían: no, pues sí, ciertamente es una tierra muy bendecida, ciertamente fluye leche y miel, ciertamente, dice que llevaron evidencia, ¿verdad?, de los productos que ahí se cosechaban y que eran en una magnitud pues muy desarrollado, los racimos de uva, todo lo que ellos vieron ahí. Pero hubo algo que llamó la atención, ¿verdad? Y era que esa tierra ya estaba habitada. Y de acuerdo, ¿verdad?, fíjese que es muy importante cuando nosotros hablamos el no exagerar las cosas. Dice la palabra del Señor que estos varones, cuando dieron el reporte a Moisés, sí, ciertamente es una tierra que fluye leche y miel, pero también vimos que ahí habitan, dice, los hijos de Anac, los descendientes de los gigantes. Y fíjese qué exageración la que ellos usaron. A nuestro parecer, dice, nosotros nos mirábamos como langostas, ¿verdad? Por la dimensión tan grande de esos gigantes. Y todo ese reporte tan exagerado y tan negativo causó un impacto en el pueblo, desafortunadamente para mal, pero no así en la vida de Josué y Caleb. Josué y Caleb estaban siempre positivos. Ellos no desmintieron que hubiera gigantes. Ciertamente sí, era una tierra habitada por gigantes. Pero dice Josué: pero si Dios está con nosotros, vamos a poder derrotarlos, vamos a poder vencerlos, porque su confianza de Josué estaba en Jehová. Su confianza de Josué, ¿verdad? Ciertamente iban a ir a hacer guerra, iban a ir a hacer este desafío, pero él estaba seguro que Dios les iba a dar la victoria. Siempre vemos esta acción tan positiva en la vida de Josué. Vemos, ¿verdad?, que también era un hombre servicial. Por muchos años estuvo al servicio de Moisés. La obediencia que podemos encontrar en la vida de Josué, cuando Moisés le daba ordenanzas, ¿verdad? Vas a ir a pelear, Josué. Josué iba y hacía guerra como le era mandado, porque sabemos que también era un soldado, era un hombre que era diestro, ¿verdad?, en las armas. Y encontramos en la vida de Josué, ¿sabe?, esa determinación, esa confianza para con Dios, esa entrega para con Dios, ¿verdad? El estar al servicio. Esa es una parte que al hombre nos cuesta a muchos, ¿verdad?, el servir a otros. Porque a veces esa parte de servir, muchas veces la encontramos, muchas personas creen que es humillante, ¿verdad?, que es rebajarme a otro, el yo ponerme al servicio de alguien, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué le voy a servir o por qué me voy a humillar? Dicen algunos, porque así encuentran esa expresión de servir. Y vemos que en la vida de Josué, ¿verdad?, mientras no fue el líder,
de la nación de Israel, mientras estuvo él al servicio de Moisés, siempre fue un hombre servicial. Y vemos cuántos atributos podemos encontrar en la vida de Josué, a pesar de ser una persona joven, porque esa es otra referencia que nos da la Biblia, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar esa referencia en el capítulo, en Números 32, del 10 al 12, cuando Moisés, ¿verdad?, dice que no todos los que salieron de Egipto van a entrar a la tierra de Canaán por todo ese comportamiento que ellos tuvieron, y hace una excepción, dice, ¿verdad?, de 20 años para arriba, dice, no van a entrar, con excepción de Josué y Caleb, porque fueron los únicos que le creyeron a Dios, fueron los únicos que siempre tuvieron esa cuestión tan positiva, ¿verdad? Tuvieron esa confianza en Dios que iban a poseer la tierra, y por eso fueron los únicos que se exceptuaron, pero realmente eran personas jóvenes. Amén, amén. Gloria a Dios. Y continuamos con los saludos. Quiero, ¿verdad? Tratar de meter por aquí a todo el que pueda, como dicen en mi tierra. Quiero, pues, saludar a Luz Mendoza. Dios te bendiga allá en Miami, la familia allá también, cada uno de ellos. A Sonia Malavé, familia, Dios te bendiga. Quiero saludar también a nuestros hermanos en el Caribe, el matrimonio de Dora y Arturo. Amén. Y nuestros hermanos en la República Dominicana, también hablando de la República Dominicana, saludar al hermano Eury y su compañera. Amén. Dios les bendiga. Amén. Quiero saludar también a Ide Hoyos. Amén. Y al hermano Alaba. Dios los bendiga. Y un saludo especial a Freddy y a Sandra, que ayer cumplieron, oiga, ¿cuántos? 49 años de aniversario. Los felicitamos, nos gozamos, amén, en ese servicio ayer domingo, y la palabra del Señor poderosa a través del pastor Molina, amén. Quiero seguir también con el saludo, amén, a Honduras, Guatemala, lo tengo anotado aquí, Costa Rica, Panamá, y hermanos en Sudamérica que también a través de la semana se comunican con nosotros, amén. La hermana Fuentes, Margaret Fuentes, Carlitos Medina, la hermana Mili, como le decimos de cariño, la hermana Madeline, amén. También queremos saludar por aquí, antes que se me olvide, María Cruz, Estel López, allá en el estado de Ohio, Estados Unidos, nuestra hermana Cielo Medina, Elsie Villanueva, Elizabeth Fryer, y también la familia de nuestra hermana Querén, su amado hijo Juan Hernández, colaborador de este ministerio, La Mesa Redonda. Y más adelante termino en la próxima sección con los anuncios. Comparte la plataforma, respalda la palabra del Señor. Bien, continuamos. Amén. Hay un número de eventos que podemos mencionar a través de la Escritura desde que comenzó este hombre, Josué, como asistente de Moisés, y a través de su vida los eventos que él también fue parte, eventos que marcaron en la palabra de Dios la gran diferencia, que hoy en día yo sé que hombres y mujeres de la fe han sido transformados por las palabras que están escritas de la vida de este hombre. Sabemos que a través de la campaña que comenzó en el desierto, porque el pueblo de Israel no llevó batalla solamente en la tierra prometida. Moisés no entró a la tierra prometida, y eso es otro aspecto de lo que llevó a cabo Josué como líder dentro de Canaán. Pero en el camino, en el desierto, enfrentaron un número de naciones, amén, donde Dios les dio la victoria, y Josué ya era el general de ese ejército. Ese hombre también caminó con 10 hombres más, y fue parte de los que fueron a espiar en la tierra antes de entrar a la tierra prometida, y se mantuvo fiel él y Caleb, y mantuvieron esa fidelidad y confianza y la fe en Dios, que aunque el reporte de 10 era negativo, que no era nada bueno,
ellos se mantuvieron firmes y dijeron, no, Dios nos va a entregar la tierra porque Él lo ha prometido. Y aunque se levantó el pueblo a querer apedrearlos, se mantuvieron fieles a Dios y a Moisés. Y son detalles que nosotros tenemos que valorar en nuestros días. Josué, aunque no era un científico y no tenía el conocimiento que lo que da vuelta alrededor del sistema solar es la tierra, pero por su fe, amén, en la batalla, en el capítulo 10 de este libro, dice que levantó su voz y miró a los cielos y le dijo al Señor, detén el sol. Oiga, aleluya, qué valor, amén, gloria a Dios. Y la palabra dice que ese día se alargó, es decir, Dios escuchó el clamor de su siervo, amén, y la batalla fue una victoria para el pueblo de Israel. Y cuántos eventos más, como cuando entraron a la tierra prometida, que se dividió el río Jordán, cayeron los muros de Jericó, cuántos detalles. Pero lo más importante para mí a través de estas experiencias, lo que la Biblia, la palabra de Dios, registra es para que nosotros, a través de esta palabra, entendamos y comprendamos y tomemos como una gran verdad que el hombre y la mujer de Dios, Dios le llama a ser un hombre de carácter, no importando los tiempos. Mire, Dios puede hacer un cambio si Él desea, pero Dios es un Dios, aunque a través de todas las dispensaciones y los tiempos se ha demostrado, y en nuestros últimos días ahora a través de su Hijo Jesucristo, como dice en Hebreos 1, que aunque en el Antiguo Testamento se presentó y se reveló en diferentes maneras con los profetas y líderes y sacerdotes, amén, Dios no cambia ni tiene forma de variación y Él es eterno. Entonces la palabra está para que nosotros, este ejemplo, también nosotros deseemos ser hombres de carácter, de valor, de principios, de fundamentos, de cimiento, que es la palabra de Dios. Y en la iglesia, en la gracia, es Cristo el cimiento, no hay otro. Pero algunos construyen en ese cimiento con hojarasca, otros con plata, otros con oro, con diferentes materiales. Amén. Pero lo importante es que en el carácter no puede haber, fuera de la palabra de Dios, un carácter diferente. Debemos de ser hombres de Dios. Debemos de ser representantes del reino del Señor porque somos embajadores. Entonces, si nosotros no mostramos un carácter de fidelidad, si nuestra palabra varía y no somos sí y luego somos no, y no tenemos ese carácter de pedir perdón cuando fallamos o cuando cometemos un error, o no reconocemos, ¿verdad?, cuando en verdad nos hemos exagerado en alguna forma, ¿verdad?, con lo que corresponde a nuestro trabajo, o que no hemos esperado el tiempo adecuado para llevar a cabo. En nuestros días, fíjese, yo sé que se hace difícil para un líder tener un hombre como Josué. Yo lo entiendo, porque yo también, por la gracia del Señor, por el llamado de Dios, he pastoreado muchos años también. He trabajado obra de evangelista, he trabajado obra misionera, he fundado ministerios, he trabajado, creo que en todas las áreas del ministerio a través desde mi juventud hasta la edad que tengo hoy en día. Y una de las cosas que yo he notado es que en el ministerio, aunque usted escoja una persona que tiene el carácter espiritual, que el espíritu da testimonio, porque esto no es de que si no danza en el espíritu o habla lenguas o se somete a la palabra, no. Porque recuerden, Eva fue creada en santidad y una tentación la alejó de Dios, ¿verdad? Una persona se puede ver centralizada, puede Dios estar usándola, pero si no se cuida, mañana puede caer.
porque el que esté firme debe velar que no caiga, ¿verdad? Y lo que quiero dar es un consejo con esto, de que no despreciemos en alguna forma a una persona que Dios está dando testimonio de que es un hombre que Dios ha capacitado y está dándole y está dando frutos, y Dios está dando testimonio a través del Espíritu de que lo ha escogido para el ministerio, porque alguien nos ha hecho daño en el ministerio anteriormente o en otro tiempo, y ahora pues no tenemos un compañero que pueda seguir el trabajo que usted está llevando a cabo. Entonces, si no escogemos un líder que pueda llevar este trabajo o el suyo cuando usted no esté, entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Cómo continúa la obra? ¿Qué va a ser de la congregación si no tenemos personas capacitadas adecuadamente para que lleven a cabo el trabajo? Yo entiendo, en momentos yo he trabajado con personas que he estado capacitando, y en el caminar y en el trabajo y en la enseñanza me he dado cuenta que en momentos la persona quiere establecer sus normas y quiere decirme a mí como líder qué es lo que yo debo hacer, ¿verdad? Y tenemos que analizar eso, porque a veces muchos no se quieren dejar de enseñar. Son estudiantes, pero ya quieren gobernar según sus opiniones, se dejan llevar mucho por las emociones, ¿verdad? Y ciertos sentimientos. Y cuando deben de callar y aprender, ya quieren ser los líderes aún del pastor que le está dando la clase, ¿verdad? No han alcanzado aún el tener una congregación y ya quieren decirle a la congregación que ellos pueden pastorear mejor que el pastor que está. Y se han formado divisiones y se ha hecho mucho daño al evangelio, ¿verdad? Pero hombres de carácter y mujeres de carácter son llamados todos los días. También tenemos personas que han sufrido porque Dios les ha llamado, pero no les han respaldado por ese mismo celo o por esa envidia o por ese sentir de que, oh, yo no sé, lo que a lo mejor me va a hacer daño, a lo mejor me va a dividir el grupo. Y luego conocemos congregaciones que han estado en diferentes lugares, en esta ciudad y en otras, y luego de 20 años en el ministerio falleció el pastor y se acabó el ministerio. Tuvieron que las ovejas hacerse miembros de otra congregación porque no se capacitó un líder para que ese trabajo en esa comunidad. Pasó la parte. La fidelidad de Josué, ¿verdad? Siguiendo con la línea del espíritu de Josué, el carácter de Josué, como ser humano, pues su integridad, todo lo que lo componía, todo lo que lo hacía diferente. Encontramos en Éxodo 33:11, que dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, dice, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Vemos, ¿verdad?, que cuán importante la constancia, la perseverancia en lo que desempeñemos dentro de nuestras congregaciones. Imagínese usted la vida de Josué, ahora sí como decimos, a pie de cañón, ahí, ¿verdad? Sabemos que en todo trabajo ministerial siempre va a haber desacuerdo, claro que sí, ¿verdad? Siempre hay opiniones, diferentes opiniones. A veces se tiene que ceder muchas veces, ¿verdad? No siempre vamos a ser escuchados. A veces puede que tengamos la razón, a veces puede que no la tengamos, ¿verdad? Pero eso no debe de ser un factor que nos desanime a seguir haciendo lo que Dios nos haya encomendado. Imagínese usted la vida de Josué al lado de Moisés. Si desde que salieron de Egipto, y Josué probablemente, ¿verdad?, según la referencia que da la Biblia, a lo mejor unos 20 años, un poquito más, estuvo siempre al servicio de Moisés, y vagaron 40 años, ¿verdad? Y todo ese tiempo Josué al servicio de Moisés. ¿Cuántas cosas pudo experimentar Josué? Si bien es cierto, ¿verdad?, muchas cosas positivas,
pero también cosas que en su momento a lo mejor lo quisieron desanimar, ¿verdad? Al ver la reacción del pueblo, que no se apreciaba el trabajo del líder Moisés, ¿verdad? Que al contrario, cuánta murmuración Moisés vivió de parte del pueblo, ¿verdad? Se le cuestionaba su trabajo ministerial a Moisés, y Josué, pues siendo un testigo de todo lo que ocurría, sin embargo, ¿verdad? Eso no lo desanimaba, siempre tenía esa constancia, esa perseverancia que cada uno de nosotros debe de tenerlo, porque la palabra del Señor dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos, ¿verdad? Que solamente aquellos que tenemos perseverancia. El apóstol Pablo usa una expresión haciendo una comparación a nuestra vida espiritual, ¿verdad? Y él usa una comparación con los atletas que corren pues valga la redundancia, ¿verdad? En cualquier pista o en una competencia, algo así. Y el apóstol Pablo dice, corred de tal manera que obtengáis el premio, ¿verdad? Porque podemos correr, pero nos podemos quedar en el camino. Podemos correr, pero como aquellos atletas que no se prepararon bien, que no tuvieron condición en el cuerpo, que no tuvieron ese rendimiento, empezaron la carrera, pero no la terminaron, ¿verdad? Y cuando no tenemos esa constancia, cuando no tenemos ese rendimiento, cuando no tenemos esa perseverancia en lo que emprendemos, pues no podemos llegar al final. Y esa expresión la usa el apóstol Pablo, ¿verdad? Dándonos a entender que nuestra vida espiritual debe de haber constancia, debe de haber permanencia, debe de haber esa fidelidad para con Dios. Así como Josué tuvo esa fidelidad para su líder Moisés, así nosotros en nuestra vida espiritual tengamos esa perseverancia, ¿verdad? De manera que obtengamos, que alcancemos, ¿verdad? El propósito por el cual estamos en el Evangelio. Amén. Y como final, ¿verdad? Saludos, aprovechando el tiempo, aunque estemos un par de minutos extras, quiero saludar a nuestra familia en México, la familia de mi amada esposa, mi familia en México, allá en Tapachula, Chiapas, en Medio Monte, allá mi suegra Flor de María y a Kenny, mi cuñada, Kenny López Vázquez, Dios les bendiga. Para adelante y para el cielo en el ministerio, allá en la comunidad Monroy, a los pastores Ivette y Eduardo, amén, y su amada familia, Dios les bendiga, allá en la comunidad Monroy, Dios les bendiga grandemente en el ministerio. Igualmente también saludamos a Jorge Hernández y su compañera Elizabeth y su amada Liz, amén, perdóneme esa Liz, Dios le bendiga, y a su amada familia, Dios les bendiga, y adelante en el ministerio también, ahí en Tapachula, para adelante y para el cielo. Y también quiero saludar a un grupo de obreros, gloria a Dios, un grupo de obreros que también a través de esta página, de esta plataforma del Facebook, ellos llevan la palabra del Señor, y con el tiempo pues hemos podido saludarnos y compartir también. Y ellos son, amén, ministerio el pastor José Matos, a Cielo Medina, Richard Medina, Eliseo Monet, cada uno de ellos llevan una plataforma en un ministerio diferente. Rafael Carrasco, Israel Gómez, amén, Dios les bendiga ricamente. Esos son los saludos en esta noche. Y para concluir mi comentario, fíjese, la vida de este hombre, los eventos y su forma en que se despidió del pueblo. Mucho se ha dicho y se ha tratado de analizar la edad que tenía cuando salió de Egipto, edad que tenía cuando entró a Canaán. La palabra dice que murió de 110 años. Él era contemporáneo con Moisés, no se llevaban muchos años de diferencia, igual que Caleb, María, la hermana de Moisés, y el sacerdote Eleazar eran contemporáneos.
Y cada una de estas personas mencionadas, cada uno pues se conoce en la Escritura y llevaron aparte sus labores para la gloria de Dios. Ahora, hay una expresión, un verso bien conocido de la palabra de Dios que es que deja Josué al pueblo. Él se despide del pueblo, les hace una exhortación y luego le dice su posición, la posición del personal y su familia delante del pueblo. Y les dice, ustedes escogéis, como pueblo escojan a quien servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es palabra de fe, eso hay que admirarlo y hay que reconocerlo. Amén. Que aún en su vejez, este hombre demostró ese amor por Dios, demostró ese sentir, esa vivencia de querer glorificar, exaltar el nombre del Señor en todo momento. Y sí, vienen situaciones difíciles. Sí, envejecemos en el ministerio y sufrimos y padecemos, pero no hay nada que nos dé mayor recompensa que este ministerio en el que Dios nos llamó. No importando las situaciones, no importando los desencantos que podamos vivir, o los dolores, o las traiciones, o las difamaciones. Miren, no hay nada más hermoso que servirle al Señor y servirle en el ministerio. El transformar una vida en su nombre, el ganar un alma para Cristo en su nombre, el predicar una palabra y ver cómo vidas vienen al arrepentimiento por esa palabra que Dios a través del Espíritu ministra a través de nuestra boca, que Él usa como el objeto, el instrumento para llevar a cabo ese trabajo. Y debemos de ser agradecidos por eso, de que no debemos cansarnos, pastor, obrero. Mire, por más difícil que sea, no se canse, dele para adelante y para el cielo. A mí me encanta dar esa expresión porque es una realidad. En medio de cualquier situación, a veces podemos hasta tropezar, pero mire, levántese en el nombre del Señor porque vamos para adelante y para el cielo, porque esa es nuestra morada, esa es nuestra final morada. Eso es lo que nos ha prometido el Señor, que cuando suceda y pasen todas estas cosas en la tierra, tenemos una promesa de una morada eterna con Él. Así que mire, aunque usted crea, aunque usted diga, bueno, pero mire, haga discípulos, prepare líderes, prepare hombres y mujeres y hágalos responsables, porque mire, esto no es de que si usted comete un error o no, esto es de que el que toma la responsabilidad y no la lleva a cabo, él es el que tendrá que dar cuentas a Dios delante de él. Usted establezca hombres, prepare líderes y ellos sean responsables y ellos darán a cuenta a Dios si continúan la labor o si se quedan a mitad de camino. Así que ya pronto nos despediremos en oración. Esas son mis últimas palabras y comentarios por el día de hoy. Paso la parte a mi compañera. Palabras dichas a Josué por parte de Jehová, ¿verdad? Cuando muere Moisés, dice que Jehová le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, dice, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo ahí todos los días. Le hace la promesa, así como estuve con Moisés, así mismo estaré contigo. ¿Verdad? Hay una gran diferencia. El ser valiente por una sola ocasión, al ser valiente siempre. La Biblia hace mucho énfasis en esto y esa frase usted la encuentra mucho en el libro de los Jueces. Cuando Dios se acercaba a cierto juez, a cierto líder que iba a escoger el Señor, Dios siempre decía, varón valiente y esforzado, ¿verdad? No solo valiente. El esfuerzo siempre nos va a dar un resultado, ¿verdad? Esa perseverancia, esa constancia de hacer las cosas, no por lo que experimentemos, sea bueno o sea malo,
Porque las cosas buenas, claro, ¿verdad? Satisfacen, traen alegría, traen muchas cosas, las cosas buenas. Pero de las malas también tenemos que levantarnos, tenemos que superarnos, tenemos ahora sí que, olvidando toda esa mala experiencia, seguir para adelante, ¿verdad? Y es ahí donde radica el esfuerzo de la persona, el esfuerzo de cada uno de nosotros, no por las malas experiencias, no por los malos momentos o los comentarios que se hagan, nosotros nos retengamos. No, al contrario, ¿verdad? Esforcémonos, porque Dios se agrada del esfuerzo que nosotros hagamos, ¿verdad? En el esfuerzo que nosotros hacemos, claro que complacemos a Dios. Las fuerzas, desde luego, no provienen de nosotros, ¿verdad? Las fuerzas provienen de Dios. Yes. Las fuerzas, la palabra del Señor dice que Él da fuerza, ¿verdad? Aquel que se esfuerza, Él da fuerza. Pero si nosotros nos conformamos, ¿verdad? Por las malas experiencias que a veces pasemos en el ministerio, Dios no se agrada de eso. Porque Él ha prometido estar con cada uno de nosotros. Él ha prometido estar con usted, Él ha prometido estar conmigo. No dependiendo de la magnitud que usted viva el problema, no depende de eso, ¿verdad? Sino que dependemos de que Él está con nosotros, ¿verdad? Y si Él con nosotros, dice la palabra, ¿quién en contra de nosotros? Nadie, ¿verdad? Pueden venir muchas cosas a nuestra vida, pero si Dios está con nosotros, siempre vamos a tener la victoria en nuestra vida. Y así como Josué, el tiempo que él lideró la nación de Israel, Dios le dio muchas victorias. Él pudo experimentar el poder de Dios en una magnitud grande, ¿verdad? Él pudo llevar a cabo el repartir esa tierra por heredad que Dios les había prometido, ¿verdad? Él vio mucho la mano y el favor de Dios por ese esfuerzo, por esa entrega, por esa fidelidad. Y qué mayor ejemplo para nosotros, que podemos escudriñar la palabra y el testimonio de su vida para que nosotros también lo apliquemos a las nuestras. Y pues como ya mi esposo se había despedido, vamos a llevar a cabo una oración. Amén. Sabemos que siempre en el pueblo de Dios, siempre hay procesos que se viven, enfermedades que se experimentan, problemas por los cuales se están pasando. Y la palabra del Señor nos exhorta, ¿verdad?, a orar los unos por los otros. Gloria a Dios. Padre maravilloso, Santo, te damos adoramos. Gracias por este tiempo, Aleluya. por este momento, Señor, por Aleluya, la oportunidad dada, aleluya, Señor aleluya. eterno. Padre mío, A tu tú conoces nombre, la gloria. necesidad de tu Nombre, pueblo, gloria. Señor. Tú conoces Te a adoramos. aquel que está pasando Sí, por algún presentamos momento a tu de iglesia. enfermedad, Señor, por algún proceso, pueblo. Señor, por alguna carencia económica, Sí, a lo cada mejor, uno de Señor, nuestros hermanos. por algún momento desagradable de la vida, Señor Sí, eterno, sana. a lo mejor por alguna difamación, Sana, Padre, Señor. por algún proceso, Señor Oh, quita eterno, la que tristeza. la vida, Señor Quita eterno, esa nos sorprende muchas la veces. pereza. Pero te pedimos por ello, Señor quita la eterno, amargura, porque tú has Señor, prometido la estar con depresión. nosotros todos los días. Cáncer Tú has prometido, papito del lindo, hueso, que de tú la nos darás sangre, de fuerza los cuando órganos. estemos cansados, Restaura, Padre, Señor, que tú nos darás en el fuerza. nombre de Si nuestras fuerzas se han acabado, tu Aleluya, palabra dice que tú das Señor. fuerza al que no tiene Todo tumor, ninguna, Señor eterno. todo Tú fuera, levantas, Dios mío. Padre, al que está en Problemas de desánimo, colesterol, Señor eterno, presión aquel que baja, está en presión tristeza, alta, diabetes. aquel Padre celestial que está, Declaramos Señor, sanidad en el nataduras, cuerpo, en el nombre Padre. de Jesús. Tu palabra promete libertarnos, Padre lindo. Sí, Padre, Tu palabra amado, todo promete, problema de los Señor riñones, eterno, de cambiar, hígado, Señor, de nuestro pulmones. luto, nuestra tristeza por gozo, Señor Sí, de la Señor, gloria. declaramos Te pedimos nuestros por órganos aquellos que están en necesidad, libres de toda Señor, tú la enfermedad, conoces, Padre. Señor. Que tu mano poderosa sea Aleluya, sobre la vida de mis aleluya. hermanos, Señor. Ven aquellos Que tu mano de poder y que de se misericordia, encuentran en el Señor, sea no supliendo pueden la levantarse necesidad, del Señor, lecho. cual sea la necesidad, Señor amado. levanta Que el tú caído. suplas la necesidad, oh Dios eterno.
Padre, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestra familia, Señor eterno, en la vida de nuestros hermanos, en las diferentes congregaciones, Señor eterno. Tu mano poderosa sea sobre cada uno, Padre. Ayúdanos, Señor, porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. ¿A quién podemos ir si solamente tú tienes palabras de vida, Señor? Palabras de consuelo, Señor. Solamente tú tienes palabras que levantan, que restauran, que fortalecen, Señor, el alma, Señor, el interior del hombre. Solamente en ti hay respuesta, Padre Celestial. Te pedimos por cada uno de nosotros, Señor Padre. Bendice, Señor, nuestras vidas, Padre Celestial. Y ayúdanos a esforzarnos para agradarte. Ayúdanos a confiar, Padre, en tu palabra, en tus promesas que están escritas en tu palabra, Señor. Ayúdanos a ponerlo por práctica, Señor, a no dudar de tu poder glorioso, Señor, sino por el contrario, Señor hermoso, a confiar, Padre lindo, que tú harás, Padre, conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, porque nos permites este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y se me había olvidado, pero la familia Cedeño del Ministerio Un Nuevo Pacto, Dios les bendiga. Amén. Marce Corona en México, Dios te bendiga. Amén. Mi hermano y amigo de muchos años aquí en Tampa, Juan Marcos Velázquez, Dios te bendiga en el ministerio, amén. Y el hermano José Cintrón, Dios les bendiga, Dios les guarde, para adelante y para el cielo. Se despiden este servidor y su compañera Rodi López Vázquez, y para adelante y para el cielo. Dios les bendiga, hasta la semana próxima en la mesa redonda. Pasen buenas noches, para adelante y para el cielo.